querida compañera Verónica Mendoza. Me encanta que nos volvamos a encontrar. Pues tenemos una historia común en nuestros países, somos vecinos, pero a veces no nos da el tiempo de contarnos cómo estamos, cómo vamos. Y pues dime tú, ¿cómo está Perú? Ay, suspiro. Bueno, Perú creo que es uno de los países más difíciles de entender, incluso para los latinoamericanos, para nuestros vecinos, porque pasan muchas cosas muy rápido que nos tienen desconcertados y desconcertadas, incluso a nosotros, ¿no? A ver, para tratar de resumirlo, en el Perú actualmente gobiernan quienes perdieron las elecciones, ¿no? Una coalición mafiosa, de la cual Dina Boluarte, la actual presidenta, con muchas comillas, es un títere, ¿no? En realidad detrás de ella están los grupos de poder económico, el poder militar también, que empezaba a adquirir protagonismo tras bambalinas, pero también, ¿no? Hacia afuera, y la iniciativa política la tiene la ultraderecha, ¿no? Desde el Parlamento, que es como su trinchera principal, desde donde están desmontando la poca y precaria institucionalidad que teníamos, pero que más o menos funcionaba, que ha capturado organismos del sistema de justicia, del sistema electoral, ¿no? Todo eso en el afán de asegurar su impunidad para empezar, porque tenemos una sarta de delincuentes en el Parlamento, lo digo con todas sus letras, procesados además judicialmente por ello, ¿no? Desmontando la institucionalidad ambiental también, y preparando un fraude para lo que serán quizás, ojalá, las elecciones presidenciales y parlamentarias en abril del 2026, ¿no? Digo preparando un fraude porque, como decía hace un rato, han capturado los organismos del sistema electoral y están sacando de carrera uno tras otro a varios posibles candidatos, ¿no? Que no son de su agrado, ¿no? Y por ahora la respuesta desde las fuerzas del cambio está algo fragmentada, ¿no? Y digamos en latencia, porque tuvimos un momento de movilización social muy fuerte, lo identificamos como el estallido social, ¿no? De diciembre de 2022, enero, febrero del 2023, que tuvo mucha potencia, pero que fue muy, muy duramente reprimido, ¿no? Fueron asesinados 50 peruanas y peruanos, la mayoría de origen campesino, indígena, quechua, aymara, de manera muy brutal, en algunos casos ante cámaras, ¿no? Para mí es muy ejemplificador, dolorosamente ejemplificador, el caso de Rosalino Flores, un chiquillo de 21 años del Cusco, de la región de la que provengo, de familia campesina, que estudiaba gastronomía, ¿no? Y que participó en una movilización en la cual recibió 36 perdigones de plomo por la espalda de un efectivo policial. Todo eso fue registrado, ¿no? por un celular. Rosalino Flores se debatió entre la vida y la muerte cerca de 2 meses en un hospital, primero en Cusco, luego en Lima, y falleció. Y su caso está en impunidad, ¿no? El policía, que fue identificado finalmente, gracias a ese video, está prófugo. Y esto muestra un poco, ¿no? La brutalidad de la represión, este exhibicionismo de crueldad, ¿no? Que hace la ultraderecha y la impunidad, ¿no? Pero eso no quiere decir, y con esto cierro un poco, ¿no? El intento de respuesta a tu pregunta sobre cómo está el Perú, que no estén pasando cosas buenas también. Es decir, en ese estallido, ¿no? Que te comentaba, se expresó el despertar de un pueblo peruano, ¿no? Sectores populares, que tomaron conciencia de que este sistema ya no da más, ¿no? Y que se necesita un cambio de figuras de gobierno, pero no solamente eso, porque además en el Perú hemos cambiado de gobierno a cada rato, 6 presidentes en 6 años, sino que necesitamos también cambios de fondo, ¿no? Y por eso que una de las consignas principales de esa movilización era nueva constitución, asamblea constituyente, ¿no? Y particularmente sectores campesinos, indígenas, que mucho tiempo fueron obligados a andar cabizbajos, a hablar a media voz, a sentir vergüenza de su apellido, de su identidad, de su lengua, hoy han levantado cabeza, ¿no? Y están consolidando, ¿no? sus organizaciones sociales, comunales, ejerciendo su poder constituyente en los territorios, y hay particularmente una
revitalización de la comunidad campesina en la zona andina y constitución de gobiernos territoriales autónomos en la Amazonía, ¿no? En esta idea de que vamos disputando el poder, pero no solo por arriba, sino también desde abajo, ¿no? Desde abajo, construyendo desde abajo, y para mí ahí está la principal esperanza, ¿no? De que podamos, ya no diré recuperar, sino reconstruir una democracia de valores comunales, ¿no? Y enfocada en el buen vivir, en el cuidado de la naturaleza también, eso que sé que es un tema que tienes muy en el corazón y en tu práctica política también, ¿no? En tu país. Pero no sé, cuéntame cómo estás tú, mejor, peor, pues, igual. Tenemos contextos similares, pero de verdad pues las particularidades marcan la diferencia. Nosotros venimos de un proceso, ustedes saben, pues ganamos las elecciones en el 2022, pero previamente habíamos tenido 2 estallidos sociales y pasaron cosas muy similares a las que tú me cuentas de ese relato de los perdigones, del asesinato. Nosotros tuvimos en el estallido social cerca de 100 jóvenes asesinados, jóvenes mutilados, a quienes les dispararon a los ojos, y esa indignación que generó la respuesta de ese gobierno, que es un gobierno que representa unas castas que estuvieron 20 años al frente del país, llevó a que, junto con un torrente de cosas que han ocurrido en Colombia, nosotros tenemos una larga tradición de luchas de diferentes formas, por diferentes vías, pero que luego del estallido social se juntan y nos permiten, gracias a un enorme liderazgo de Gustavo Petro, que es un liderazgo que se viene consolidando en las últimas décadas. Fue alcalde de la principal ciudad de Colombia, de Bogotá, y desde ahí se consolidó un proyecto político, nos da la victoria en el 2022 y llegan las fuerzas del cambio a gobernar el primer gobierno progresista y popular de Colombia en toda su historia, y justamente pues tiene un gran componente, un gran sello de lo que se logró recoger de esa indignación popular luego del estallido, que ahorita yo te preguntaría un poco si eso puede funcionar en Perú, cómo están viendo eso, porque ya queda solo un año. Nosotros también tenemos una elección en un año, nuestras elecciones presidenciales son en mayo del 2026, así que estamos muy cerquita. Claro, las nuestras van a ser en abril, las de ustedes en mayo, a un mes de diferencia. Estamos muy cerca. En nuestro caso, pues venimos de un ejercicio de gobierno en donde hemos estado intentando consolidar las transformaciones estructurales. Eso nos ha permitido cosas muy buenas, pero tenemos también unos obstáculos. Cosas muy buenas, hemos logrado demostrar la posibilidad de un ejercicio de gobierno diferente, en donde se ha puesto al pueblo en el centro, en donde se han puesto los temas sociales, una agenda de transformación en el centro, en donde también ha podido gobernar otra gente. Quienes pues yo vengo hace 12 días, era ministro de Minas y Energía, y seguramente no hubiera sido ministro en otro gobierno, porque yo vengo de un barrio popular, de la educación pública, de un colegio público, una escuela pública, una universidad pública, y no venimos de los sectores que tradicionalmente han gobernado el país. Este ejercicio de gobierno nos ha permitido algo muy importante hacia el futuro, que también es formar a los nuevos dirigentes y los nuevos cuadros políticos en una tarea de gobierno que no es sencilla, pero que hoy ya nos tiene con las posibilidades de un proyecto también hacia futuro. Muchos de nosotros, además, pues no estamos jóvenes, pero todavía tenemos todavía. mucho que hacer hacia adelante. Nos ha permitido este proceso garantizar que haya una posibilidad de continuidad. Tenemos una serie de obstáculos. Bueno, en el mismo ejercicio, por ejemplo, en mi experiencia estando al frente de un ministerio, el cambio ha sido más difícil de lo que creíamos, porque no solo se trata de esas agendas, sino que en el Estado están enquistadas todas estas prácticas que supongo cuando ustedes gobiernen, que espero que sea pronto, intentar ya todo ese ejercicio hacia adentro, transformar las instituciones, transformar el Estado, transformar toda esa construcción del neoliberalismo de estos 30 años, no es una tarea fácil. Incluso llevar a personas distintas a los diferentes cargos ha sido una tarea distinta, porque todo ha estado construido para que solo puedan ocupar esos cargos ciertos perfiles de personas. Todo eso ha sido un obstáculo porque hemos tenido que hacer un cambio del país, pero también un cambio de la estructura del Estado. Y eso nos ha demorado, nos ha llevado a que las transformaciones y los tiempos sean más largos de lo que quisiéramos. Tenemos otro reto, y es el enfrentamiento que hay hoy con el Congreso. Un poco también ahí hay una similitud. En nuestro caso, un Congreso que no permite que las reformas sociales y las transformaciones pasen.
Y producto de eso, muy rápidamente, lo último en lo que estamos es que el presidente, al ver que nos enfrascamos en una discusión entre el gobierno y el Congreso, que no permite que pasen las reformas, ha convocado una consulta popular para preguntarle a la gente si está de acuerdo con la agenda social de transformación. Eso acaba de ocurrir, acabamos de convocar una marcha que afortunadamente ha sido multitudinaria, que cuenta el gobierno con un respaldo y las organizaciones sociales están ahí porque son las agendas de las organizaciones sociales. Y en los próximos meses vamos a tener una intensa discusión, un debate en todo el país, pedagogía, para pasar esas transformaciones en una consulta popular que está consagrada en la Constitución y que esperamos nos dé en los próximos meses una posibilidad de avance en lo que ha sido el proceso de cambio en Colombia. Y vendrá también la preparación ya de las elecciones del 2026, donde vamos a estar muy cerquita. Obviamente uno se pregunta si las cosas que estamos haciendo pueden funcionar en otros contextos o qué cosas podemos aprender unos de otros. Y lo primero que te preguntaría con eso que me contabas es, después del estallido, la posibilidad como de recoger esa indignación, cómo se está viendo eso, cómo están las fuerzas progresistas para enfrentar el 26, estamos ya a un año. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué retos tendrían que desarrollarse? Yo siento que están discurriendo como dos procesos paralelos que no necesariamente van a confluir en el proceso electoral, ¿no? Porque por un lado, en términos institucionales, por arriba, la verdad es que la ultraderecha está avanzando, ¿no?, en su proyecto de restauración neoliberal autoritaria que está, como te comentaba, destruyendo las instituciones, está recortando derechos, ¿no?, está explícitamente promoviendo la criminalidad, o sea, no solo es que no la combate, sino que la promueve, ¿no? Es motivo de discusión en el Perú este paquete de leyes pro crimen organizado, así le llamamos, donde, para darte una idea, ¿no?, graficarlo con algunos ejemplos, han excluido de la normativa de crimen organizado, no, o sea, antes eran crimen organizado, por ejemplo, el tráfico de órganos, la trata de personas, la extorsión, y ahora ya no. Y eso quiere decir que el Ministerio Público tiene menos herramientas, menos tiempo para investigar, ¿no?, este tipo de delitos y combatirlos eficazmente, ¿no? O, por ejemplo, han aprobado una ley en virtud de la cual, para allanar, ¿no?, sorpresivamente a un investigado por crimen organizado, ahora tienen que avisar a su abogado. Entonces imagínate tú, ¿no?, alguien que quiere investigar y llama al criminal para decirle, o a su abogado, te voy a allanar mañana en la mañana. ¿Qué estás generando con eso? Que obviamente va a esconder las eventuales pruebas que se podrían encontrar, ¿no?, si se fuera de manera sorpresiva, ¿no? O, por ejemplo, han aprobado una ley en virtud de la cual todos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 son automáticamente declarados prescritos. Se acabó. Borrón y cuenta nueva de crímenes de lesa humanidad. ¿No es ¿Y cuál es la razón por hacer eso? ¿Cuál es el argumento? Porque, no, argumentos no tienen, razones sí, intereses sí, porque varios de estos personajes que incluso están ahora en el Parlamento, ¿no?, han o participado o sido parte de procesos políticos en los que se violó derechos humanos, en particular la dictadura fujimorista, ¿no?, e incluso el gobierno de Alan García, del APRA. Y como son procesos que, claro, en realidad son casos de violación de derechos humanos de los 80s o principios de los 90s, pero que hasta ahora no se han cerrado, ¿no? Y entonces lo que quieren es, o bueno, lo que están logrando en la práctica es dejar esos casos en impunidad, ¿no? Que además refuerza digamos, el clima de violencia, ¿no? Y es un aliciente para la criminalidad, ¿no? Porque si violadores de derechos humanos están en la impunidad y están en el Congreso, ¿no?, estás dando un terrible mensaje de impunidad y un aliciente al crimen organizado y a la violencia, y creo que eso es lo que están buscando, ¿no? Porque les conviene que haya caos y violencia en el país, primero porque ellos siempre van a estar bien resguardados, ¿no?, y por otro lado porque les permite generar un clima de miedo, de terror en algunos casos, y les da cierta legitimidad para imponer su mano dura, su autoritarismo, reprimir y criminalizar, ¿no? Y por supuesto perseguir en primer lugar no a los criminales, sino a los que somos críticos, ¿no?, al sistema y a
y a sus políticas. Pero bueno, te decía, digamos, por arriba, en términos institucionales, la verdad es que están avanzando, ¿no?, en este desmontaje de instituciones, retroceso de derechos, cocinando un fraude electoral, entonces la tenemos muy complicada, la verdad, el 2026. Además, las fuerzas políticas, hay una gran fragmentación, hasta el momento hay 40 partidos políticos inscritos, probablemente seamos 50 finalmente los que participemos, ¿no? Por eso nosotros estamos procurando construir un frente político electoral que agrupa organizaciones de izquierda, del cambio, progresistas, ¿no?, democráticas, pero eso sí, planteándonos que la amplitud no tiene que ser en perjuicio de la radicalidad, ¿no? No podemos ir en una lógica de guantes blancos a enfrentar a una coalición mafiosa. Tenemos que ir con mucha fuerza, con mucha firmeza y con mucha radicalidad y plantear cambios de fondo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, pero te decía, para mí la principal potencia está en lo que está ocurriendo abajo, en los territorios, ¿no? Donde hay un empoderamiento de sectores populares, campesinos, indígenas, ¿no?, y que están empezando a reconstruir ahí tejido social, comunal, y ese es un proceso que va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr en el 2026 es generar las mejores condiciones posibles para que ese proceso que viene de abajo termine de madurar y luego podamos permitir canalizar eso a los espacios de toma de decisión más estatales, nacionales, e impulsar el proceso de cambio, ¿no? Entonces, nuestra batalla principal va a estar en asegurar un mínimo de competitividad en el siguiente proceso electoral, pero sobre todo abrir curso a un proceso constituyente, ¿no? A un proceso de transformaciones profundas con protagonismo de la gente. Y en ese sentido me hace eco en relación a lo que tú decías hace un rato, ¿no?, la importancia de, en el ejercicio del gobierno, invocar siempre el poder del pueblo, ¿no? Cuando el adversario no te deja avanzar, te bloquea, tu fuerza está en el pueblo organizado, movilizado y por lo tanto consciente de los avances que estás haciendo, que estás impulsando, ¿no? Y en la línea también de los aprendizajes que decías tú, ¿no?, a mí me parecería muy valioso y te quiero preguntar qué cosas sí se pudieron hacer, ¿no? Porque tú decías que ha sido complicado estar en el Estado por esta inercia, ¿no?, esta colonialidad que muchas veces hay en este tipo de instituciones, pero has hecho cosas importantes, Andrés. Yo he estado mirando un poquito, y bueno, el simple hecho de escuchar a un presidente, ¿no?, como Gustavo Petro, poner en la agenda algo tan radical, ¿no?, y audaz como dejar los fósiles bajo tierra, ¿no?, impulsar una verdadera transición socioecológica y saber que tú has estado en esa tarea procurando multiplicar, ¿no?, la producción de energía limpia, es interpelador y es motivador. Entonces quisiera que me cuentes un poco qué tanto se hizo, cómo se hizo, ¿no?, y si eso va a tener continuidad, y qué aprendizajes, ¿no?, de ese proceso sacas. Pues justamente por lo que representa ese proceso de cambio, los anhelos de la gente, hay como unas banderas de transformación, que son pues parte de los cambios sociales, pero hay un tema económico que es el fondo del asunto. Y no sé, el tema de la constituyente, que tendrá que trabajar esos asuntos, y no sé qué tanta claridad tenga la gente alrededor del tema, pero por ejemplo nuestra última constitución fue en el 91. El 91 para nosotros es una constitución de derechos, se instaura algo que llamamos el Estado Social de Derecho, y es una constitución que promueve, al menos en el papel, lo que ha ocurrido es que después no se ha llevado a la práctica, pero el modelo económico no se ha tocado en nuestro país. Y parte de la transformación que hoy estamos haciendo es ese cambio económico del país, pero ese cambio económico está íntimamente ligado con la energía y con la transición energética. En nuestro caso, Colombia es un país que depende de los combustibles fósiles. El 50% de nuestras exportaciones son de petróleo y carbón. Para nosotros pensarnos esa transición, la transición energética, y eso es parte de lo que ocurre en este debate mundial, no solo es por combatir el cambio climático, no solo es un problema de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también es un tema para nuestros países, un tema de nuestras economías. El orden global que se estableció llevó a que nuestros países sean
países primarizados en su economía donde solo han sacado recursos y se ha hecho extracción de petróleo, de gas, de minerales. Entonces, para países como los nuestros, para un país como Colombia, hacer la transición energética implica reestructurar y reorganizar cómo va la economía. Y una decisión tan importante y tan difícil en ese contexto como la que ha tomado el presidente de no seguir dependiendo de los combustibles fósiles es una tarea enorme y ha llevado un enfrentamiento muy duro con esos grupos económicos en el país. Pero hemos tenido la tarea de demostrar que sí se puede, que la transición energética va adelante y que podemos superar la dependencia con los combustibles fósiles. Para eso hemos estado en una tarea de incluir más energía limpia en nuestra matriz. Durante el 2024 entraron en nuestro país más de 100 granjas solares en operación y multiplicamos por 10 la energía solar del país. Eso es una muestra en algunas cifras de lo que logramos hacer. Este año se tienen que desarrollar otras cosas, pero también hemos querido que la transición energética sea justa, una transición ecológica y social, energética, implica la participación de la gente y ahí desarrollamos unos programas. El más importante que yo quisiera que el continente y nuestros procesos y el progresismo latinoamericano conozca más, se llama Comunidades Energéticas y llevamos energía limpia a las organizaciones. Por ejemplo, las que tú me comentabas de campesinos, estamos juntando cosas como la transición energética con la reforma agraria. Necesitamos volver más productivo el campo, pero el campo no va a ser más productivo si no tiene energía. Si esos campesinos no solo tienen tierra, sino que tienen un proyecto productivo que les permita transformar los alimentos, que les permita hacer mejor la productividad de su territorio, de la tierra que tienen. Y ahí estamos juntando algunas cosas, como por ejemplo transición energética con reforma agraria. De las cosas que más han avanzado en este momento en nuestro país y en nuestro proceso, yo diría la reforma agraria, donde estamos entregando millones de hectáreas, todavía no tantas como quisiéramos, pero se está entregando tierra al campesino, tierra al que la trabaja. Estamos juntándolo con la transición energética y también otro cambio de concepción, por ejemplo, en la infraestructura del país. Otro tema muy importante que estamos desarrollando es la estructura ferroviaria de Colombia, recuperando los trenes porque nuestras oligarquías y quienes estuvieron a cargo del país privilegiaron las carreteras, los buses, el diésel, los camiones, y nuestra visión de país con el presidente ha sido una transformación de la infraestructura del país. Así que esas cosas están andando bien, van a darnos resultados. Hemos logrado otras cosas en salud, otras cosas en tema de las pensiones, pero específicamente lo que quiere decir nuestra transición, nosotros estamos en ese esfuerzo de la transición ecológica a través también de la transición energética, multiplicando la capacidad de generación de energía limpia en el país. Y ahí yo te preguntaría, no tengo mucha información del contexto, pero eso es curioso porque estamos muy cerca, pero a veces no nos da el tiempo de contarnos muchas cosas. En ese terreno, ¿cómo está la economía de Perú? ¿De qué depende? ¿Y cómo sería esa transición ecológica de un país? Pues somos cercanos, habrá contextos similares, incluso nuestras geografías, pero, por ejemplo, en esos temas económicos, ¿cuál es la mayor dependencia que tiene Perú? Bueno, igual que ustedes, hemos sido primario exportadores, ¿no? Y principalmente de minerales. Pero antes de entrar a ese detalle, quiero retomar nuestra idea de transición energética justa, ¿no? Tú has hecho ese énfasis y creo que no es ocioso explicar por qué es necesario ese énfasis y ese adjetivo, ¿no? Ya no es suficiente hablar de transición energética. Y para llegar a esto quiero antes dar una vuelta, ¿no? a esto que hemos estado conversando en la Red Futuro, ¿no? Sobre esta crisis del capitalismo, ¿no? Un capitalismo que fue cada vez más voraz y que empezó a devorarse más y más nuestro planeta al punto de llevarnos a una situación ya no de cambio climático, sino de crisis climática, ya no de calentamiento global, sino de ebullición global, ¿no? Realmente hemos llevado el planeta al límite. Lo que se llama el sobregiro ecológico se da cada vez más pronto en el año, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, el 1 de agosto, o sea, más o menos a la mitad del año, ya habíamos consumido y depredado
lo que al planeta le demora un año en regenerar, ¿no? El 2024 fue el año también más caliente de nuestra historia, ¿no? Y también el año en el que pasamos la valla, ¿no? El límite que no debíamos superar el 1,5 grados centígrados por encima del promedio de temperatura de la era industrial, ¿no? Ese límite que los científicos nos dijeron que no debíamos pasar porque si no… Ya lo pasamos. Los modos de vida y la supervivencia de nuestra especie se ponía en riesgo, ya lo sobrepasamos, ¿no? Y además lo vivimos de manera muy concreta en nuestros países, ¿no? Inundaciones, sequías, ciclones, olas de calor que se traducen en pérdidas económicas, ¿no? Las sequías, por ejemplo, en el Perú el año 2023 han ocasionado millonarias pérdidas para los agricultores, pero también incremento de precio de los alimentos, porque en el Perú dependemos, 70% de lo que comemos viene de la agricultura familiar. Si esos agricultores no producen, no hay alimentos o se ponen muy caros, tenemos que importar, etcétera, ¿no? Entonces es un problema muy álgido y muy concreto que tiene que ver, como tú decías, con la economía de los países y la economía familiar también, ¿no? Pero en todo caso, digamos, la realidad nos está mostrando que la lógica de crecimiento infinito no da más, que necesitamos esa transición energética y socioecológica ahora, con urgencia, cambiar nuestros modos de vida, de producción, pero lamentablemente, claro, hay esfuerzos como los de Colombia, que son muy valiosos, pero en términos generales en el mundo a nivel global lo que se está imponiendo es un régimen de guerra para enfrentar este contexto, ¿no? Porque quienes tienen el poder, finalmente, ante la escasez, lo que prefieren hacer es eliminar a los que sobran, ¿no? Según su lógica, a los pobres, a los migrantes, a nuestros viejos, ¿no? A los jubilados, y nos imponen, ¿no? Esta lógica de guerra que refuerza, exacerba el extractivismo en nuestros países y el colonialismo. Y ahí voy respondiendo a tu pregunta y aterrizando en el Perú, ¿no? Es paradójico, por ejemplo, que en el sur andino del Perú, donde estoy yo, en el Cusco, Apurímac particularmente, nos hemos convertido en una despensa de cobre, ¿no? Somos muy ricos en cobre. Y entonces ahora, en nombre de la transición energética, se extrae ese cobre que es necesario, tú lo sabes, para paneles solares, para almacenar energía, ¿no? Para fabricar también baterías de litio. Y suena maravilloso, ¿no? Estamos contribuyendo a la transición energética. Sin embargo, en esos territorios de donde se extrae el cobre hay mucha pobreza, hay mucha precariedad, hay comunidades enteras que beben agua y respiran aire y cultivan en tierras con metales pesados muy por encima de los niveles permitidos, que están poniendo en riesgo su salud, pero además hay una suerte de militarización de esos territorios, porque cuando esos pueblos protestan y dicen no me contaminen el agua, ¿no es cierto? O por lo menos que parte de esa renta minera que se están llevando estas empresas y el Estado vuelva aquí y me aseguren salud, educación, ¿no? Trabajo. Cuando esos pueblos protestan, el Estado reprime, criminaliza, asesina, ¿no? Hay territorios mineros, o sea, de donde se extraen estos minerales, que están en permanente estado de emergencia, estado de excepción, ¿no? Y hay presencia policial y militar para evitar conflicto, para que se pueda seguir extrayendo el mineral sin mayor ruido, ¿no? Entonces, no puede ser que en pleno siglo XXI se esté dando una transición energética, ¿no? Para que los ricos puedan andar en carros eléctricos y tranquilizar su conciencia a costa de que se reprima, criminalice, se contamine, ¿no? En nuestros territorios. O sea, es una suerte de colonialismo verde. Un ¿no? neocolonialismo. Un neocolonialismo, ¿no? Entonces tenemos que pensar muy bien desde el Perú y desde América Latina cómo queremos ser partícipes de la transición energética, como proveedores de materia prima solamente, sacrificando territorios y vidas, ¿no? En nuestros países, o queremos ser parte de una transición socioecológica, ¿no? Donde ciertamente habrá que proveer durante un tiempo, ¿no? Este tipo de minerales críticos, pero en condiciones humanas, ¿no? En condiciones que cuiden a nuestros pueblos, que cuiden la naturaleza y procurando transitar hacia energías cada vez más limpias y que provengan de, digamos, de materias primas que se exploten en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja que tenemos que enfrentar, ¿no?
Dicho sea de paso, quizás hago un giro muy rápido y muy largo, pero creo que no está de más plantearlo. Esto que ocurre en el Perú, de alguna manera también ocurre en Ucrania. ¿A qué me refiero, no? Trump ahora le ha planteado a Zelensky canjear apoyo militar a cambio de tierras raras, ¿no? Que son las que sirven también para almacenar energía, pero sobre todo para producir teléfonos inteligentes, computadoras y las bases de datos de la inteligencia artificial, ¿no? Y resulta que Ucrania tiene más o menos el 5% de las reservas mundiales de tierras raras y que están concentradas principalmente en los territorios ocupados por Rusia. Entonces, nuevamente, el tema energético, ¿no?, está realmente muy imbricado en lo económico, en lo geopolítico, en lo militar, y es clave prestarle mucha atención, ¿no? Y seguir planteando en el debate, y ahí donde podamos, a través de políticas concretas, como lo han hecho ustedes en Colombia, seguir planteando la necesidad de esta transición energética justa, ¿no? Que supone repensarnos nuestros modos de vida, nuestros modos de producción, ¿no? Pero sobre todo en el corto plazo evitar que los pasos que se vayan dando sean a costa de la vida de nuestra gente, ¿no? O sea, no estamos para ser colonia nuevamente. En el siglo XXI no lo debemos permitir, ¿no? Ahí en la experiencia que nosotros tenemos ha surgido, y a mí en particular me ha surgido una reflexión sobre lo que implica hacerlo. Nosotros cuando avanzamos en todos estos programas, en la tarea de hacer una transición con la gente, con los territorios, consultando a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, que tengan el centro a los territorios y las comunidades, también surge la pregunta de cuál es el papel de los estados. Porque la transición energética ya está ocurriendo, pero la transición energética la puede hacer el mercado, como ha sido históricamente, o lo pueden hacer los pueblos también a través de las luchas, de la movilización, el mismo contexto que tú planteas de los mineros, mineras en muchos territorios que se oponen a una minería que está pasando por encima de ellos, una minería de la cual no les queda nada. Eso implica que hay una posibilidad, pero hay una contradicción, y cómo los pueblos pueden ir garantizando una conquista de derechos en el marco de una transición que está ocurriendo, pero también cuál es el papel de los estados, porque hay algunas medidas que se están adoptando en el mundo, incluso un debate global que ya esto nos lleva a una discusión geopolítica. Y lo que estaba ocurriendo antes con el petróleo, incluso no antes, todavía lo que pasa en la guerra en Ucrania, incluso algunos han dicho que es la guerra por el gas, hoy está trasladándose a los minerales estratégicos, y curiosamente, paradójicamente, no sé si beneficioso o tristemente, esos minerales estratégicos nuevamente están en nuestros territorios, están en Latinoamérica, están en África, y el litio, el coltán, las tierras raras, todo lo que se necesita para la transición energética está en nuestros territorios. Y esa discusión global de cómo se está dando la transición energética debería plantearnos a nosotros cómo hacemos un ejercicio soberano de nuestros recursos en el marco de esa discusión global, y replantear el papel del Estado, porque los gobiernos y los estados que se construyeron los últimos años han sido estados en nuestros países que entregaron todo al neoliberalismo, en donde lo único que los gobiernos hacen es regular, pero no tenemos control soberano sobre todos estos minerales. Por ejemplo, el cobre. En nuestro país estamos también en esa discusión, eso hace parte de lo que estábamos consolidando, y es, ¿tenemos reservas de cobre? ¿Cuántas reservas de cobre tenemos? Esa explotación del cobre para la transición energética, ¿se va a hacer solo por privados o debería tener una participación estatal para garantizar que las comunidades obtengan lo que se requiere, que obtengan beneficios, que se respeten sus derechos? ¿O va a ser solo a través de las grandes multinacionales de la minería del cobre, y vamos a terminar nuevamente repitiendo la historia de la economía y de la etapa colonial que no ha terminado en nuestros países? Y ahí entonces uno pensándose en unos lugares con la posibilidad de ganar unas elecciones y acceder al gobierno y poder transformar eso, y en otros, ¿cómo logramos consolidar esa visión que tenemos? Yo creo que hay una discusión de cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de los gobiernos, y yo te preguntaría como en clave también casi programática de el proceso que ustedes llevan en Perú, ¿cómo se está pensando eso? ¿Cuál sería la dinámica y cuál sería la posición frente a eso que habría que hacer para una transición justa en el Perú? Y desde ya pues yo me ofrezco a ayudarles cuando haya que ir allí.
No, sin lugar a dudas, el Estado tiene que tener un rol muy fuerte, ¿no? Para poder, como dices tú, no solo regular, sino decidir soberanamente, planificar estratégicamente cómo va a usar esos recursos, dónde sí y dónde no, porque hay territorios o ecosistemas tan delicados donde, aunque tengas petróleo, aunque tengas minerales, es mejor no intervenir y cuidar para asegurar la regeneración de la vida, ¿no? Y donde sí decidamos explotar esos recursos, poner nuestras condiciones y, ojalá, aunque ese es un proceso que tomará su tiempo, poder explotarlos nosotros soberanamente, bajo nuestras condiciones, quedándonos con la mayor parte de la renta, ¿no? Porque en realidad ahora lo que nos dejan las transnacionales son migajas, ¿no es cierto? Pero creo que es clave también que pensemos que muchas de estas cosas no se pueden hacer desde un solo Estado, por muy fuerte y soberano que sea, sino desde varios estados, en este caso sudamericanos, ¿no? Comentábamos que, por ejemplo, en el caso del litio, una cosa es una estrategia nacional de litio desde Chile y otra cosa sería una estrategia de litio, ¿no es cierto?, desde Chile, Argentina, Bolivia y más aún continental, ¿no? Porque tenemos que buscar además complementariedades, ¿no? entre nuestros países. Entonces, sí, rol del Estado, pero también de la integración, ¿no? Y eso requiere pues una muy fuerte voluntad política, ¿no? Y eso requiere que tengamos poder de decisión en esos estados, pero que también los procesos sociales acompañen, ¿no? O impulsen, mejor dicho, mejor aún, ¿no? Estos procesos, ¿no? Y para eso hay que salir de la trampa del extractivismo. ¿Por qué te digo esto? Porque nos está pasando también en el sur andino del Perú que ante la ausencia del Estado, ante la falta de alternativas económicas, lo que está empezando a ver son comunidades que están empezando a hacer minería informal, ilegal, porque no tienen otra alternativa. Como forma de subsistencia. Para sobrevivir, literalmente, ¿no? Que saben incluso y ven cómo esa actividad que están haciendo extractiva está contaminando sus fuentes de agua, ¿no? Algunas están tratando de ver cómo remediar, ¿no? O evitar aquello, pero incluso cuando es inevitable, lo hacen porque no tienen otra manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, se está pensando a generar lo que algunos llaman una suerte de extractivismo popular para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, es clave plantear una estrategia de diversificación productiva, ¿no? Para que se generen otras alternativas económicas y la gente no tenga que depender, ¿no? De extraer estas materias primas, además en condiciones muy precarias y riesgosas para su salud y para su vida, ¿no? En el sur andino hemos tenido ya varios casos de campesinos que terminaron sepultados en socavones, ¿no? Artesanales, sí, precarios, ¿no? Que es una realidad muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces, urge junto con pensar cómo aprovechamos mejor, ¿no? Estas materias primas, cómo diversificamos la economía, y ahí creo que Perú y Colombia se parecen en el sentido siguiente: tenemos una mega biodiversidad enorme, maravillosa. No somos países pobres, somos países benditos por la naturaleza, con múltiples posibilidades, ¿no? De darle un valor agregado, de generar cadenas de valor, dinámicas económicas en torno a esas riquezas, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que mirar un poco más allá, ¿no? de los minerales, del petróleo, del gas, ¿no? Que ciertamente habrá que utilizar de manera responsable, regulada, ¿no es cierto? Pero no dejar de mirar por ello toda la enorme potencialidad que tenemos al lado, ¿no? Y ahí creo que es clave también el rol que puedan tener gobiernos locales y regionales, ¿no? Mirar un poco más de cerca el territorio, ¿no? Porque desde una oficina en Lima, en este caso, sin conocer la diversidad y potencialidad de los territorios, no vas a poder aprovecharlos, no vas a poder promover, ¿no? esa diversificación económica, y creo que es clave empujarlo también desde los territorios, y de ahí la importancia de disputar también poder local, ¿no? Poder estatal local y poder popular local, ¿no? Para impulsar esos procesos desde abajo. Y lo decía al inicio de nuestra conversación, hay comunidades que ya lo están haciendo, ¿no? Hay gobiernos territoriales autónomos amazónicos que, ante la ausencia total del Estado, lo que han decidido es generar sus propios planes de vida, les llaman ellos, no planes de desarrollo,
porque Planes la de palabra vida. desarrollo a veces viene con trampas, sino planes de vida, ¿no? Y ellos han empezado a decidir qué quieren hacer con su territorio, qué quieren hacer con sus riquezas, ¿no? Y creo que esa es una ruta también importante para repensar, ¿no? Nuestros modos de vida y de producción, ¿no? Nosotros en Colombia hemos dicho, especialmente para la minería, que durante décadas la minería la gobernaron las multinacionales, las empresas, el mercado, y ahora es un momento para que lo gobierne la gente y que lo gobierne el progresismo, y creo que nos podríamos quedar hablando mucho tiempo. Este debate apenas comienza en nuestro continente, la transición energética está ocurriendo, pero tenemos que hacer una transición energética progresista, justa, inclusiva con los territorios, y creo que de aquí en adelante pues vamos a poder conversar mucho más de estos temas, y ojalá con otros actores, con más gente del continente, construyendo esta salida a una transición justa para nuestro país, para nuestros países, para nuestro continente. Así será.